Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El sentido de ser universidad. Tenemos programas muy entretenidos, muy interesantes de conversaciones con profesores que pretendemos mostrar la calidad humana que tiene esta universidad. No se lo pierdan. Hoy día tenemos un programa muy bueno, fantástico y fascinante con Enrique Zamudio. Enrique es decano de la Facultad de Artes. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola María Francisca, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Sí, encantado. Enrique es artista visual y hoy en día dedicado full a la educación, porque en realidad está aquí de decano, haciendo clases también, docente, ¿no es cierto? Sí, un poco de todo, pero nunca full a todo, ¿eh? Nunca full a todo. Sí, sigo siendo, teniendo una actividad artística viva, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la actividad artística tuya propia que haces? Lo que más me interesa es el taller. El taller. ¿No? El espacio donde se produce, ¿no? el hecho artístico, ¿no? Que es el taller, o por lo menos bajo mi configuración formativa, artística, ¿no? Para mí es el taller, ¿no? El lugar donde están, donde aparecen los sueños, los intereses y todo aquello, ¿no? Quiero partir con una pregunta que es un poco amplia, un poco vaga quizás, pero que me parece súper interesante demostrarla, que tiene que ver con la verdad. Porque el artista en general expresa lo que siente, ¿no es cierto? O lo que le pasa, o quiere a través de ese lenguaje comunicar algo. ¿Cuánto pesa o cuánto realmente influye el concepto de lo que es real o no para el artista como verdad en la obra que hace? Me explico, por ejemplo, si yo quiero expresar tristeza y estoy triste, y esa es una verdad que yo estoy sintiendo, ¿cuánto logro transmitirla al que está al otro lado? No es simple, ¿eh? La respuesta. La percepción tuya, si esto no tiene por qué ser. Sí, no, claro, pero lo que pasa es que en arte existe lo que nosotros llamamos la verdad artística. Ya. ¿No? Que es, digamos, la obra, ¿no? El resultado. No siendo el resultado el sentido final del arte. Perfecto. ¿No? El sentido final del arte es el proceso, ¿no? Eso que nos lleva a generar ese resultado. Ah, ese es el sentido final. Sí, Ya. sí. Porque las obras cuando se terminan, ¿no? De partida siempre tienen una brecha con lo que se quiso y lo que se logró. Ya. Que siempre es amplia. Nunca se llega a tener, digamos, ese resultado que uno quiere. O sea, esa búsqueda de la perfección, de la maestría. ¿Y cuándo dices tú como artista, aquí está terminado? Entonces, porque quiere decir que esto podría ser un infinito. O sea, es infinito. Yo podría seguir. Por siempre. No termina nunca el cuadro, no termina nunca la escultura, Nunca terminan. Es un proceso permanente. Porque es como el sistema constructivo de la pintura. Uno hace un gesto, ve el resultado y sobre ese gesto aparece otro y otro. Ya. Es capa sobre capa sobre capa. Y uno nunca sabe cuál es el final, ¿no? Perdona la práctica, pero ¿cómo le enseñamos entonces al alumno que aquí terminó la obra? Cuando se logran concretar ciertos objetivos básicos, Ya. ¿no? Porque hay siempre limitantes de tiempo, o sea, hay que hacer una entrega. Ya. Hay, por ejemplo, una exposición. Ya. ¿No? O sea, eso es mañana, o sea, tengo que terminarlo, ¿no? Pero si es un trabajo que está permanentemente en el taller, sin un objetivo final, puede estar por siempre, ¿no? Yo creo que es un poco una situación bien transversal en el mundo del arte. Puede ser para el escritor, siempre hay algo que corregir, siempre hay un cambio que hacer, ¿no? Aunque sea correr una coma, ¿no? Y tiene que ver con ese sentido, digamos, perfeccionista de los artistas. El artista siempre busca ese resultado final que se acerque a lo... No sé a qué podrá, pero lo más arriba posible, ¿no? Pero no siempre se consigue, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay un grado de frustración. Eso mismo te iba a preguntar, entonces, ¿cuándo se frustra el artista? Porque hay dos opciones, o yo me frustro siempre porque nunca logro terminar realmente la obra, o en realidad no me frustro nunca porque aunque haya avanzado un paso o 5, igual ya tengo una obra hecha. Es como... Mira, es como dicen los futbolistas, o sea, pierden Ya. un partido de fútbol, pero saben que a la semana siguiente tienen otro partido de fútbol, ¿no? Y ahí se sana, digamos, o se puede, digamos, purgar ese otro problema. Y en el arte pasa exactamente lo mismo. Un trabajo se corrige con el otro,
¿no? Mira. No hay, digamos, siempre está la oportunidad, ¿no? ¿Por qué estudiaste arte, Enrique? ¿O cómo llegaste al arte? Porque yo lo que quiero mostrar aquí es que si hay alguien que está viendo el programa y dice, mi hijo quiere estudiar arte, o el mismo alumno dice, yo quiero estudiar arte, siempre aparecen millones de preguntas, ¿ya? Sí. Una de ellas, que la vamos a tocar después, que tiene que ver con la parte como de mantenerse en la vida, porque lo típico que la gente dice, no seas artista porque te vas a morir de hambre, porque no vas a poder vivir casi de artista. Pero más allá de eso, que te quiero preguntar después, me imagino que tiene que haber una pasión que te llena el alma que te lleva a esto. Entonces, la pregunta hacia ti personalmente, ¿cuándo apareció en ti esa pasión? ¿O cuándo tú dijiste, esto es lo que me gusta? Yo no sé si lo elegí o me eligieron. Ya. Yo no, eso uno nunca lo tiene claro. Porque llegar al estudio artístico muchas veces significa, y uno lo ve, digamos, digamos, en los sistemas de ingresos, en las universidades, que muchas veces tienen que superar barreras familiares, barreras incluso personales, ¿no? Porque obviamente estudiar arte no asegura nada, ¿no? O sea, yo creo que nada asegura nada en todo caso. No, claro, pero arte mucho menos. Y para los padres, ¿no? Obviamente no tienen ninguna certeza de que con ese tipo de conocimientos o destrezas o competencias, obviamente no van a poder conseguir, porque en arte no hay trabajo, o sea, no hay empleabilidad, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Arte es la carrera que tiene empleabilidad cero, o sea, nadie contrata a un artista, ¿no? Pero él es la que tiene el mayor grado digamos, de contentamiento, digamos, de satisfacción. de satisfacción. ¿Del alumno cuando sale, cuando egresas? No, cuando estudian. Son todos felices de estar estudiando felices. y saben que no van a tener trabajo. O sea, es paradojal. ¿Y ¿no? cuando salen, siguen siendo felices? ¿O se les acaba la felicidad? Bueno, ahí viene la búsqueda, ¿no? Pero lo que enseña la carrera de arte es imaginación, ¿no? Básicamente tienen un par de herramientas, el sentido del gusto, ¿no? Y que lo pueden canalizar por muchos trabajos. O sea, lo que pasa actualmente, por ejemplo, en el ámbito de las artes visuales, si no pueden enrielarse en el circuito artístico, que requiere un trabajo, y qué sé yo, hay muchos que hacen, por ejemplo, tatuaje, ¿no? Ya. Tenemos una cantidad de grandes cultores del tatuaje egresados de la Finisterra, ¿no? O pueden, digamos, derivar a cualquier tipo de trabajo donde la creatividad, el buen gusto, la sofisticación sean elementos que se valoren. ¿Y nadie contrata a un artista? O sea, si es que yo quiero, por ejemplo, decorar un lugar, no contrato, o contrato a un decorador y no a un artista. ¿A eso te refieres en el fondo? A eso me refiero. Ya. Sí. Pero si nos remontamos hacia atrás, cuando existían estos mecenas, que en el fondo tenían un artista, no sé, que los mantenían, me imagino, y que les pagaban. ¿Eso no existe hoy en día? ¿O sí existe? El mecenazgo, digamos, se ha ido debilitando gradualmente porque ha habido una separación entre el arte y la sociedad. Hoy día no hay una necesidad de consumo del arte, ¿no? Como quizás en algún momento la hubo, ¿no? ¿Tú crees que se valora menos hoy el arte que lo que se Por lo valora menos dentro del contexto chileno, por supuesto. Se ha, digamos, debilitado muchísimo por temas de educación, digamos, de posibilidades, de accesibilidad, en fin, ¿no? ¿Y esto pasa solo en Chile o a nivel mundial? Yo creo que a nivel mundial hay una mayor valoración y además dependiendo si estamos hablando del primer mundo, ¿no? O sea, hay una tradición y un acervo cultural increíble. O sea, nacer en Italia, obviamente, desconocer la importancia del arte es casi imposible, porque tú lo ves a cada momento, en cada lugar, está puesto en cada cosa. Exactamente. ¿No? Pero en contextos como los nuestros es más difícil, ¿no? Y sobre todo si no hay un Estado, digamos, que propicia, digamos, la valoración y la apreciación del arte. Ni siquiera están los colegios, o sea. Enrique, dentro de las artes visuales propiamente tal, tenemos entonces la pintura, la escultura y el grabado. El grabado, ya. Y todas estas cosas de, no sé, tecnologías actuales de impresoras 3D, ¿eso va dentro de qué? Bueno, dependiendo porque, a ver, sí, claramente. Es que ahí se producen tres tipos de mundos muy distintos, ¿no?
La pintura, que es, digamos, la más clásica de las artes, junto con la escultura, ¿no? Las más tradicionales, sin duda, están referidas a la forma y al color, ¿no? O sea, tienen eso como condición, más allá que sea sobre un papel, sobre una tela o sobre un metal o lo que sea, ¿no? En el caso de la escultura es el trabajo con el espacio, ¿no? Perfecto. Y que eso abarca desde el objeto, ¿no? Hasta, digamos, estatuaria urbana o, qué sé yo, instalaciones, ¿no? En el espacio. Perfecto. ¿No? Y el mundo del grabado, de algún modo, tiene que ver con la incorporación de la asistencia técnica en los procesos de fabricación, ¿no? El grabado eran técnicas de multiplicación gráfica serial, digamos, como una imprenta. Sí, claro. ¿No? Sí. Pero, digamos, con procedimientos un poquito más nobles, digamos, que la imprenta, que utilizan el dibujo y qué sé yo. Y eso engloba lo que podríamos llamar después nosotros la imagen fotográfica, ¿no? Que también es producto de una tecnología que aparece en el fondo y que se puede ir. Y a partir de la fotografía, todo lo que viene después. O sea, la fotografía es como, digamos, la disciplina madre, ¿no? De todas las tecnologías, del cine, qué sé yo, y después viene el mundo del digital, ¿no? Curiosamente... Pero eso se sale del arte visual. O sea, en el fondo, ¿el cine forma parte de las artes visuales? Sí, no, porque... No, porque el cine está en un intersticio que dialoga también con las artes de la representación, teatrales, ¿no? Y todo aquello, sí. ¿no? Pero quizás el cine, llevado más al campo documental, ¿no? Está más vinculado al mundo visual. Visual, ¿no? Sí. Pero claro, ahí está como dialogando. La gracia del cine es precisamente esta especie de configuración coral, ¿no? Respecto de distintas artes para convocar. A diferencia, por ejemplo, de la pintura, ¿no? Que es solamente una técnica referida a un color y a formas y colores, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de todas esas artes visuales? ¿Con qué gozas más? No, pero ¿con qué disfrutas más? ¿Cuando haces qué? ¿Pintas, escultura? Fotografía con pintura. Fotografía con pintura. Sí, me parece que ahí hay un diálogo que a mí me ha seducido, yo diría desde siempre, ¿no? Porque, a ver, yo tengo una especie de condición bien particular. A mí me tocó estudiar arte en un momento, en un contexto artístico, más que artístico, en realidad cultural, social del país, ¿no? Que es la dictadura, ¿no? En donde las escuelas de arte estaban de algún modo desvalidas, ¿no? Mucha de la gente que eran como parte del patrimonio, del conocimiento artístico, ya no estaban en la escuela, fueron... Sí, claro, porque habían sido exiliados, o se habían... Todo aquello. Etcétera, entonces había como una especie de necesidad de poder levantar nuevos temas, nuevas preocupaciones, de buscar elementos identitarios. Y ese fue un punto de partida para empezar a buscar, en mi caso, por ejemplo, una relación con el paisaje. ¿no? Porque me parecía que el paisaje era un elemento que yo podía entender como propio, ¿no? Que me pertenecía, mi contexto, mi entorno, ¿no? Que me era propio. Además que en Chile hay una fuerte tradición paisajística, ¿no? Quizás la gran tradición artística que tiene Chile en todas las artes es la paisajística. ¿no? Sí, entonces, a mí me interesó particularmente eso. Y claro, la presencia de la fotografía, estoy hablando de los años 80, en las cuales todavía la fotografía no era considerada plenamente como un procedimiento artístico. ¿no? Perfecto. Era más bien un procedimiento mecánico, ¿no? O sea, como cumplía una función como de notario de la realidad, ¿no? Pero no era concebido como un hecho autoral, ¿no? Había una fotografía artística, entre comillas, pero que era... Tú eres de la época cuando se revelaba con los líquidos y las luces, sí, pues todo eso, nada de cosas digitales en ese minuto. Fotografía química. Química, claro. Claro, ¿no? En que había que tener todo un conocimiento, digamos, tanto físico como químico, para poder, en el fondo, buscar caminos propios en la manipulación de la técnica, porque esa es otra condición. ¿no? Uno puede tener sus propios temas, sí, claro. pero también tiene que tener una configuración técnica propia, ¿no? Así como el pintor tiene su manera de pintar, ¿no? Cuando tú ves al Bororo
O sea, ves a una persona que pinta de una manera. Sí, exactamente. ¿no? Tiene una manera de concebir la forma, de trabajar una paleta. De todo, desde la pincelada en adelante. Claro, aunque sea muy simple como dibujar monos, ¿no? Pero tiene una configuración técnica y Picasso la tiene y todos tienen. ¿Y eso el artista la va descubriendo a medida que pasa el tiempo? La va desarrollando. La va desarrollando, o sea... Hay una búsqueda interna, por supuesto, y eso es trabajo, ¿no? Trabajo de taller, horas de vuelo. Claro. ¿no? Por cómo se siente cómodo, me imagino, porque quizás, no lo sé, corrígeme tú, pero por ejemplo cuando uno estudia arte, uno pasa como por una asignatura, un ramo que se llame, te estoy inventando, puntillismo y le enseñan a pintar así, y después por otro que le enseñan a pintar así con trazos largos y otro o no. O es una cosa que se llama pintura y usted descubra cómo logra reflejar usted su expresión. Sí, la enseñanza artística, mira, las escuelas de arte o en arte en general te enseñan las bases, ¿no? Ya. Yo diría que una de las bases, digamos, estos pilares formativos en el área de artes visuales, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Perfecto. Porque lo que hace el dibujo es conectar, digamos, ojo con la mano, ¿no? Claro. O sea, lo que veo lo traigo acá, ¿no? Y pasando, obviamente... Sí, claro, por el cerebro. ¿no? Entonces hay una conexión entre la realidad, ¿no? A través de la percepción de esa realidad, la observación de la realidad, la elaboración y la mano, en forma, digamos, continua. Sí, claro. ¿no? Por eso que el dibujo es tan importante, ¿no? Y uno lo tiene que entrenar y eso es una práctica que atraviesa a todas las artes visuales, o sea, y se dibuja permanentemente. O sea, cada vez que tú tienes una idea, lo primero que haces es dibujarla, es hacer un esquema. No se trata de hacer un dibujo bonito, no, se trata de hacer realidad una idea, ¿no? Perfecto. Porque en el momento que tú la bajas a un papel, eso ya existe, genera realidad. ¿Eso se enseña o se trae? Porque no, eso se enseña. Yo he visto niños, no tengo idea, que de 8 años o de 20 años que en un restaurante pescan una servilleta y se ponen a dibujar. ¿Que alguien puede traerlo desde siempre o se va desarrollando? No, el ser humano lo trae desde el origen. Sí. O sea, estamos hablando de la alborada de los seres humanos, ¿no? Lo primero el testimonio que nosotros tenemos son las paredes pintadas. Claro, exactamente, ¿no? de las cavernas, estaba pensando en lo mismo. Eso fue lo que quedó. ¿Cómo se expresa por primera vez el ser humano en algo? Es en un dibujo. Claro, es digamos el vínculo con la realidad, ¿no? Y eso se expresa, ¿no? A través de este gesto. Y a través de un gesto muy depurado que es una línea y un color. Sí. Porque la realidad es compleja, no tiene líneas. No. Enrique, ¿cuánto pesa el maestro en el arte? El que tú tengas un maestro o que hayas tenido un maestro, que va más allá que un profesor quizás, porque alguien puede venir y hacerte una clase, pero otra cosa es que tú lo sientas como un maestro al cual uno sigue. Sí, el maestro es clave. Es clave. Es clave. ¿Tú lo tuviste en la universidad? Sí, y varios. Y varios. Y varios, sí. Y todavía los tengo, digamos, ¿no? Porque... ¿Qué hace el maestro con el alumno? O sea, es una guía, es un digamos, no es que haya, digamos, un tipo de maestro así que está pontificando, ¿no? Son personas que han hecho el camino que tú hiciste antes que tú, ¿no? Y por lo tanto tienen la experiencia, ¿no? Y la saben transmitir, ¿no? Sintetizar y transmitir, ¿no? Y a través, de repente, de un consejo, de una palabra, ¿no? Te ilumina un camino, ¿no? A través de una crítica. Tú sabes que, por ejemplo, el arte se basa fundamentalmente en la función crítica. Tú haces algo, hay una propuesta inicial, dice, van a hacer tal cosa, ¿no? Y luego, un tiempo de ejecución, y después hay una revisión crítica, ¿no? Y ahí viene el profe y dice, esto está bien, esto no está muy bien, esto está bien resuelto, esto no, y traspasa, digamos, una visión, ¿no? Y un comentario, y muchos otros comentan y se cruzan ahí distintas visiones, porque también uno de los valores del arte es que no hay una sola verdad, ¿no? No pero debe ser tan fácil esto para un alumno. Yo me estoy imaginando un alumno que... O sea, yo me imagino que hay que tener una capacidad humana de humildad no menor para eso, ¿o no? O sea, sí. De bajar la cabeza y decir, sí, bueno, en realidad todas estas horas que me pasé haciendo esto, ahora llegó mi profesor o mi compañero, da lo mismo el que sea. No creo que lo digan así, pero esto es una porquería, no creo, pero en el fondo, ¿podría alguien sentirse no valorado en todo el esfuerzo que puso? Sí, pero es que no eres tú, es lo que hiciste, ¿no? Ya, o sea, cuando hay una crítica es al objeto, no a la persona. Ese punto es súper clave. Sí. ¿Qué gran punto le diste? Porque entonces al alumno de arte hay que enseñarle que cuando se le critica no se le critica a él, sino que se le critica a la obra que resultó ser, en el fondo, que cumplió o no cumplió con ciertas cosas. Sí, no, y eso se entrena desde el primer día, ¿no?
Y quien no lo entiende está en problemas, porque... Lo va a pasar pésimo. Pero terrible. La carrera, no sé. Porque si yo me pasé la noche entera haciendo algo que después el profesor me mira y me dice, no cumple ningún objetivo, chao. Como que... Sí. No, y uno con el tiempo también valora esa crítica, digamos, esa honestidad brutal que se debe tener en las correcciones, ¿no? Por mucho que hoy día digamos, las didácticas y todo esto atienden más bien a un reforzamiento positivo, no a buscar el lado negativo, sino que el positivo. Pero es parte consustancial a la enseñanza artística, ¿no? El también atender el problema, ¿no? Porque el arte da la impresión, yo puedo ser un ignorante en esto que estoy diciendo, pero da la impresión que es muy relativo. A mí me puede gustar algo que a otro no le gusta, o a mí no me puede gustar algo que quizás a otro le encanta y le fascina. Entonces, esa relatividad de gusto, o de yo encontrar belleza aquí y no acá, y otro me diga, no, esto es mucho más lindo y bello que esto, en el momento de evaluar un alumno en eso debe ser difícil, porque ¿cuánto influye la percepción del profesor en términos de lo que le gusta o no le gusta? ¿Se entiende? Porque yo te puedo decir, ya vamos a hacer un trabajo que tiene que lograr esto, esto y esto, pero llega con algo horroroso, que a mí me parece como profesor que es horrible, que es una cosa que me genera un rechazo, no sé, brutal. Aunque haya cumplido eso, va a ser imposible que yo como profesor no le transmita un poco que a mí me genera rechazo. Versus puede llegar otra cosa que quizás no cumple ni siquiera con una rúbrica determinada, pero que a mí me genera una admiración y una belleza profunda. Es difícil para el profesor, para el que está evaluando, poder separar eso, ¿no? Sí, pero sí. Hay que puntualizar primero de que el arte no está buscando, digamos, la belleza necesariamente, ¿no? Ni menos, digamos, lo feo, lo bonito. Esas son categorías, ¿no? El arte tiene otros propósitos, ¿no? Que son, en el fondo, de poner en el mundo, ¿no? Algún tipo de manifestación coherente, ¿no? Entre una visión del mundo, ¿no? Y una habilidad técnica. Ya, o sea, tú podrías encontrar horrible un trabajo, por ejemplo, pero si es que logra el objetivo de poner en puesta, o sea, se puso ahí lo que se estaba pidiendo, sí, está bien hecho. Hay muchas obras que son muy displacenteras, sí. ¿no? O sea, y desde la tragedia griega, sí, claro. ¿no? Que es puro sufrimiento, ¿no? Y horror. Y eso es bello, ¿no? Finalmente. O sea, no es una categoría, ¿no? O sea, tanto el placer como el displacer son elementos. O sea, pasamos al barroco, ¿no? Y vemos, digamos, volutas y vueltas, y, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir, porque yo siempre había relacionado el arte con algo bello o relacionado con la belleza, pero en realidad no. De repente puede haber un arte muy bueno y muy buen arte que a mí me genera un desplacer, o sea, que todo lo contrario, un placer. Sí. O sea, no hasta hay un feísmo, digamos, en el arte. No voy a colgar eso en mi casa, obviamente si me genera eso, pero porque voy a tratar de alejarme de esa obra, pero no por eso no va a ser valiosa. Pero bueno, remitámonos, por ejemplo, a estos íconos, digamos, artísticos. Picasso, ¿qué te parece Picasso? Es que me parece lindo, Picasso. No sé, me parece bello, los colores, el trazado. Pero cuando uno ve a las deformados, quizás. A las señoritas de Aviñón, ¿no? Es terrible, ¿no? Todas deformadas, sí. ¿No? O sea, y ahí uno ve que hay todo un dolor, ¿no? Sí. O sea, o el Guernica de Picasso. Sí. Es espantoso, ¿no? O sea, el dolor cómo se transmite en todas esas figuras, ¿no? Sí, es cierto. Y no son bellas, pero finalmente lo son, ¿no? Entonces, claro, es una valoración, digamos, relativa, ¿no? Pero la belleza, ese ideal de belleza clásica, no es un elemento, digamos, central en el mundo del arte. Hoy día el arte incluso cumple también otras funciones, una función crítica en la sociedad. El arte pone temas, sí, claro. ¿no? O sea, en el fondo el arte puede hablar de cosas que no se pueden decir en otros, a través lenguaje, de otros medios. Quizás, sí. Exacto, ¿no? Porque el arte tiene una diferencia respecto de otras formas de conocimiento. El arte no es solamente una actividad racional, que lo es, porque para poder elaborar una obra uno tiene que tener una capacidad, digamos, racional de poder concretar una cierta forma a través de una cierta práctica. Pero en el arte importa mucho, o sea, así como pone un interés en lo racional, el arte utiliza mucho la intuición,
¿no? No solamente el proceso deductivo, sino que también el inductivo, ¿no? Esos dos caminos son importantes, pero además las emociones. Sí. Las emociones son claves. Las inteligencias múltiples, la inteligencia visual, la inteligencia auditiva, ¿no? O sea, todas esas inteligencias son claves para desarrollar en el arte. No es una actividad racional. Bueno, hay muchos artistas que precisamente han tratado de aniquilar la razón, de no actuar con la razón y actuar, digamos, con la intuición. Otros que son más racionalistas, ¿entiendes? O sea, es porque en el arte se dan todas las posibilidades constructivas, porque utiliza al ser humano en todas sus capacidades completas, ¿no? Y esa es, digamos, la diferencia que tiene el mundo del arte con el resto del conocimiento, ¿no? Enrique, ¿y qué le pasa al que está al otro lado? No al artista, al que va a ir a mirar la obra de arte. Porque en este nuevo proyecto que tiene la universidad, que ya se está llevando a cabo, donde la idea es invitar a otras áreas no artísticas, de otras carreras, a que tengan contacto con el arte y las humanidades y que descubran o que se les invite a reflexionar. ¿Qué tiene que tener la persona humana, da lo mismo el alumno de qué carrera sea, como para conectarse con esto? ¿Alguien le tiene que enseñar a mirar o es una cosa espontánea que al mirar algo le va a generar inmediatamente una emoción? ¿O eso se enseña o no se enseña? Es lo uno y lo otro. O sea, el punto de partida es la experiencia directa sobre el objeto. Escucharlo, aunque no entiendas nada, porque no es necesario entender. Nadie te dice que tienes que entender. Cuando tú ves algo, ¿no? Te sometes a esa experiencia, ¿no? Y en el fondo, esa experiencia te va a provocar conexiones, te va a relacionar con cosas, experiencias tuyas, pasadas, ¿no? Qué sé yo, lo vas a vincular con otras cosas que has visto, en fin, vas a hacer conexiones. Ese es el punto de partida, ¿no? Nadie te está pidiendo que tú elabores, digamos, una interpretación, porque ni siquiera el artista tiene una interpretación, porque el artista trabajó precisamente con todas esas capacidades. Lo vas a obligar a tener una reflexión, al menos, Sí. a través de la emoción que le va a generar. Sí. Ahora, hay un segundo paso que tiene que ver con que ese espectador se puede educar en el arte, ¿no? Ya. Y ahí empieza a conocer, hay una historia, hay una estética. Lo disfruta más probablemente. Hay una teoría, porque y por supuesto va a tener más herramientas de decodificación, de lectura. Va a poder, digamos, entender las cosas que están sucediendo ahí y las vinculan, qué sé yo, a movimientos, a ciertos periodos históricos, a ciertos artistas, en fin, porque está todo conectado, ¿no? Entonces, ahí hay un camino libre y ancho por recorrer. Pero el punto de partida es enfrentémonos a la obra, ¿no? Sin ninguna condición. Tú, como ser humano, tienes todas las condiciones, digamos, de poder extraer o tener una experiencia. frente a lo que estoy mirando. Tiene que ser Sí, honesto. claro. Eso, la honestidad es clave. Aquí no se trata de quedar bien o hacer algún tipo de comentario inteligente. No. Eso no existe. No, simplemente honesto, ¿qué le pasa a ese ser humano cuando se expone frente a esta obra? Es como escuchar una música, Sí, claro. como leer una poesía. Sí. La poesía muchas veces no dice nada, ¿no? Pero ese juego de palabras y de melismas y de Y sonidos. de sonidos generan algo, sí. Enrique, se nos está yendo el programa, qué pena, porque conversaría contigo mucho más rato. Pero antes que se nos vaya el programa, quiero tocar el punto que en algún momento mencioné, que tiene que ver con la parte práctica profesional posterior. ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere estudiar arte y que está invadido o bombardeado por este mundo actual utilitario, digamos, que sirve o no sirve, etcétera, y que le dice, se va a morir de hambre, no puede estudiar arte? O sea, que no se va a morir, no se va a morir de hambre, punto uno. Eso ¿ya? te lo aseguro, porque la experiencia nos dice de que no hay ningún artista, digamos, cesante. Siempre buscan, digamos, un espacio en el cual poder ejercer esas capacidades creativas, ¿no? Qué sé yo, de buen gusto, como te decía. O sea, eso va a estar siempre, ¿no? Haciendo cocina, haciendo diseño, haciendo ropa, haciendo zapatos, ¿no? O sea, eso lo va a poder ejercer libremente. Y el camino del arte es un camino un poquito más pedregoso, ¿no? Cuesta más porque vivimos en un circuito que es más pequeño, pero hoy día el mundo es ancho, ¿no? Y la gente puede viajar y a nivel mundial sí hay una valoración y un interés, digamos, por el mundo del arte, ¿no? Hay más consumo de arte,
¿no? Y por lo tanto hay maneras de sobrevivir. Pero fundamentalmente, más allá, digamos, de las posibilidades o no posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Está el camino vocacional, ¿no? O sea, este es un camino que hay que recorrerlo con vocación. Sí. No es algo que si no la tienes, es como ser profesor, ¿no? O sea, si no tienes esa vocación sí, claro, por la educación, por favor no entres acá, ¿no? Sí. Porque este es un espacio, digamos, como en el caso de la educación, sagrado, ¿no? Se trata de educar, de poder iluminar, de llevar a una persona de un punto sí, más alto, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación, quizás me equivoco, pero tengo la sensación que hoy en día con las redes sociales y toda la comunicación hay más posibilidades de mostrarse de lo que había para un artista antes, ¿o no? No Totalmente. sé, porque antes me imagino que tenía que conseguirse una sala, hacer una exposición. Hoy día el tema digital, el tema de redes permite que yo esté viendo una exposición de alguien que está exponiendo en Berlín, no sé, sí, sí, por un... Y eso facilita un poco... No, totalmente. Sí. Y además que los artistas hoy día se interconectan, ¿no? Yeah. Los artistas, digamos, por ejemplo, en el mundo del teatro confluyen artistas visuales con actores, con dramaturgos, o sea, y hacen trabajos, digamos, distintos, ¿no? Perfecto. Digamos, hoy día hay una búsqueda, digamos, desbordada del mundo del arte. O sea, tú tienes una formación en un determinado ámbito, pero quieres explorar la vereda del frente, ¿no? Como una inquietud creativa. Claro. Y eso permite transitar y buscar caminos, ¿no? Conectarse entre todos. Sí. Enrique, lo último que te voy a preguntar, porque sí, de verdad qué pena que se nos vaya el programa, pero ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué tiene de especial esta facultad de arte versus otras? ¿O qué valores rescatarías tú aquí que quizás va a ser más difícil encontrarlo en otro lado? O quizás también están, pero si tú tuvieras que decirle a alguien, ven a estudiar aquí arte, a esta universidad, a la Finisterra, ¿por qué aquí? Mira, yo te diría dos cosas. La primera es porque es una facultad que tiene encarnada precisamente los valores y el sentido que tiene esta universidad, ¿no? Digamos, esa cercanía con las personas, ¿no? O sea, el centrado en las personas no es una frase, es una realidad, ¿no? Y lo tiene la Escuela de Arte. Hay mucha cercanía, ¿no? Con los estudiantes, se les acompaña permanentemente y eso es el mejor contexto, ¿no? Para poder desarrollar un tipo de actividad. Y eso no está presente, digamos, quizás tan plenamente como por lo menos en las universidades grandes es más difícil, ¿no? Pero eso lo tiene esta escuela y ha sido un sello, digamos, que lo ha mantenido en todos sus 30 y tantos años. Lleva muchos años, eso te iba a decir, que es de las primeras del carreras año 92 que está funcionando, digamos. Sí. Fue la primera, en el caso de artes visuales, la primera escuela y facultad privada que hubo en Chile en artes visuales. De arte. ¿no? Entonces tiene, digamos, una trayectoria y experiencia. Totalmente, ¿no? Y yo te diría que la segunda es vinculada a la calidad, ¿no? Bueno, viene de cerca, entonces uno le cuesta como decir esas cosas, pero tenemos un cuerpo de profesores de muy buen nivel, ¿no? Que tienen, digamos, una gran vocación por la enseñanza artística, y eso también es uno de los factores que distingue yo te diría a toda la facultad, ¿no? Y quizás, bueno, uno podría ser muy injusto porque en realidad todos los artistas que se dedican a la educación, digamos, lo hacen con mucha devoción, ¿no? O sea la universidad que sea, ¿no? Pero si hay que recalcar algo en particular de la nuestra, es que esa vocación que está plenamente instalada y que, digamos, quien vaya a tener una experiencia formativa en esta facultad va a ser muy bien acompañado, dirigido y acogido en este camino que no es fácil, ¿no? Pero que es muy gratificante. Yo lo encuentro maravilloso porque tienen una libertad que quien la quisiera, encuentro yo. Sí. Una cosa por otra a veces, pero... Sí, y es bien complejo porque piensa tú que las escuelas de arte tienen esta paradoja o esta contradicción de que tú estudias durante 4 años formándote, diciendo cómo se dibuja, cómo se levanta, cómo se construye una imagen, cómo se pinta, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y cuál es la historia, y llega un minuto y que te dice, y ahora haz tu camino, olvídate todo lo que te enseñé y empieza tu camino propio, ¿no? Sí. O sea, olvida todo lo anterior. Sí, es bien difícil. ¿Y tienen algún ramo como
práctico, por ejemplo, cómo armar tu propia empresa, porque finalmente son independientes, que van a tener que ellos mismos gestionarse. ¿Se les enseña algo de eso? Sí, hay un... Como de ser emprendedores o esa línea. No tanto como emprendedores, pero sí como estudios de campo. ¿Cuál es la realidad del campo en el cual van a tener que ejercer su actividad? ¿No? Qué sé yo, postulación a proyectos, de cómo, digamos, se trabaja toda esta parte formal. Eso está muy presente. Eso está muy presente. Enrique, muchas gracias por estar hoy día aquí. La verdad que conversaría contigo mucho rato más porque estoy súper entretenida, pero hasta acá llegó el tiempo que tenemos. Así que de verdad te agradezco un montón por todo el trabajo que llevas haciendo hace muchos años, porque estás aquí de decano desde el 2013, me dijiste. Así es. Sí, ya llevamos harto rato, además profesor, haces clase. Y muchas gracias por iluminar también a toda la gente que ve tu arte. ¿Ah? Porque... Bueno, muchas gracias a ti también por esta posibilidad de conversar a estos temas. Muchas gracias, María. Súper. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de El sentido de ser universidad.